Jorge, vamos a dar seguimiento a esta información que tiene que ver con una situación bastante preocupante, el posible paro en cuanto a obras públicas en diversos puntos del país debido a esta deuda que se tiene desde el MOPC y que obviamente afecta a muchísimos obreros. Exactamente, y estamos hablando de una deuda multimillonaria en cuanto a justamente deudas contraídas desde el año pasado con estas vialeras. Hablamos de empresas que están justamente adjudicadas por el gobierno nacional para poder, en este caso, cumplir con los proyectos que se tiene en obras viales. Hablan incluso de deudas con constructoras que ascienden hasta inclusive 360 millones de guaraníes y 3 empresas en quiebra. Sindicatos justamente, o sea, me imagino que vamos a estar teniendo novedades al respecto porque no pueden parar las obras. Hablamos de obras muy importantes a nivel nacional. Exactamente, y tiene la gentileza de atendernos el ingeniero Isacio Vallejos, miembro de Cavialpa. Ingeniero, buen día. Les saluda Juan Cáceres y Jorge Escurra. Buen día, Juan, Jorge. Buen día para la audiencia. Bueno, ingeniero, coméntenos, ¿cuál es la situación actual y hace cuánto que se viene dando este paro en cuanto a los pagos del MOPC? Bueno, esta historia ya tiene su tiempo, ya viene incluso del gobierno anterior, en donde se dejaron saldos de deudas de montos importantes, impagos, y que a la fecha tenemos prácticamente la misma situación, el mismo monto con el que habíamos arrancado de cuentas por cobrar por obras ejecutadas en el orden de los 360 millones de dólares. Esa es, digamos, en cuanto a certificados presentados, y en la mayoría de los casos, para no decir en casi todos, los atrasos en los pagos son muy significativos. Son pagos que vienen después de 6 meses, en algunos casos. Simplemente no hay posibilidad de cobrar porque no está en el presupuesto. Los que no están por el momento con posibilidades de cobrar son aquellos que ya terminaron el año pasado, quedaron los últimos certificados, quedó la retención caucional y no está prevista en el presupuesto. Es como olvidarse de lo que ya se concluyó como obra y no tener pensado pagar. A eso se suma el hecho de que el conjunto de obras licitadas, contratadas y en ejecución suman aproximadamente 800 millones de dólares a ejecutar este año. Eso es lo que dicen nuestros cronogramas físico-financieros contractuales. Eso es lo que estamos obligados a ejecutar. Pero el presupuesto previsto está en el orden de los 570 millones de dólares. Es decir, está lejos de los 800, y además de eso, lo que generalmente se ejecuta no es todo el presupuesto. El año pasado rondó el 50% de lo previsto, un poquito más tal vez, pero nunca se ejecuta el 100% del presupuesto. En consecuencia, lo que ya es difícil en este momento sostener ese nivel de deuda tiene tendencia a empeorar. Y hay una dificultad que viene desde el Ministerio de Economía, que pone los límites atendiendo al tope fiscal que le ponen al déficit fiscal, al tope del déficit fiscal, que aún teniendo el dinero, aún teniendo los créditos disponibles, no se paga. Esto en realidad no solamente crea enormes problemas a las empresas que nos financiamos con los proveedores nos dan 30, 60, 90, 180 días de plazo. El que me vende un equipo me vende a 6, 7 años de plazo, y hay cuotas que ir pagando. Pero obviamente si no se cobra, si uno está realizando el trabajo con los equipos, con las máquinas, con los camiones, pero no se cobra, se tiene la necesidad de renegociar las deudas, y así sucesivamente con los bancos, ni qué decir, ¿verdad? Uno no puede cancelar, paga una parte, vuelve a negociar. Las tasas de interés generalmente en los procesos de renegociación ya son más altos. Cuando uno toma recién un crédito, el banco es más amable y te da una tasa razonable. Pero cuando uno está en la posición de no te puedo pagar, quiero que me postergues, ahí las tasas ya son más altas.
y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, la situación proyectada es muy preocupante y es tal que la totalidad de las empresas constructoras, ya sea asociadas a Cavialpa o a Capaco, incluso quienes no están directamente en la construcción, pero son proveedores, aquellos que incluso proveen servicios de pólizas de seguro para las obras, están acompañando este pedido porque al final la cadena de impagos se extiende hasta el final. Todavía no llegó al nivel de que el personal no cobra, el personal sigue cobrando, pero en la medida que se agrande esta brecha, esta deuda, se hará más difícil esa situación. En ese sentido, ¿hay paros en algunas obras ya, ingeniero? Sí, hay algunas obras que no están continuando, otras que tienen un ritmo mínimo, esperando mejores momentos, mejores flujos de caja. Uno va, gestiona, pide, procura, y ahí eso generalmente te hace que te paguen una parte. Entendemos que el problema no está en los ministerios que ejecutan los trabajos, sino en la liberación de los pagos a través de los planes de caja que son determinados en el Ministerio de Economía. Nosotros lo que no entendemos es cómo es que estos son planes del gobierno importantes para el desarrollo del país, son contratos firmados a través de procesos de licitación controlados. Los certificados de los ejecutados son todos controlados, son deudas genuinas que tienen que, vamos a decirle, ser honradas, que se disponen de los recursos, que se disponen porque hay créditos internacionales, incluso donaciones ya desembolsadas y cuesta disponer de ellos, ¿verdad? Por el solo hecho de mantener un tope fiscal, un tope del déficit fiscal en la contabilidad, pero perjudica muchísimo a todo un sector. Repito, está el 100% de los constructores y sus proveedores apoyando. 117 empresas están dando su soporte en forma explícita y obviamente en realidad somos todos. No hay nadie que escape de esta situación. Ingeniero, justamente hablando de esto, uno de los puntos principales de promesas, de planes de gobierno de este periodo por lo menos es la ejecución de grandes obras públicas, ampliaciones de rutas, construcción de viaductos. Es decir, todos estos proyectos podrían no tener ni siquiera financiación actualmente. Hay algunos tipos de contratos que tienen casos especiales en donde viene un financiamiento a través de bancos internacionales, pero de las empresas constructoras. Esas tienen un caso diferente porque se dice, son cosas que yo no entiendo como ingeniero, pero se dice que eso no impacta en el déficit fiscal, porque mientras sea la empresa constructora la que consigue los créditos a su nombre, por más que haga un viaducto, por más que haga una ruta, hasta que pase a ser deuda a través de un bono emitido por el Estado, no se registra en la contabilidad. Entonces, esos tienen, vamos a decir, la posibilidad de continuar. Son probablemente 3 obras que están en esas condiciones. Pero hay más de 200 contratos y de todos los tamaños, niveles. Hay centros de salud, hay unidades de salud familiar, hay escuelas, hay todo tipo de obras. Hay contratos anteriores de viviendas que tienen sus fondos de reparo sin poder cobrarse ya prácticamente con 2 años de atraso. Y son montos muy importantes que llegan a esas cifras del orden de los 360 millones de dólares, y los intereses contractuales que genera esa demora de pago se estima que está en los 40 millones de dólares. Lo negativo, lo doblemente negativo, es que esos intereses que se generan contractualmente y que tiene que asumir el Estado en algún momento,
en muchos casos no es necesario porque se dispone del dinero para pagar. En ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta hasta este momento por parte del gobierno para poder saldar estas deudas? ¿Tienen ya una fecha de compromiso de pago o cuál ha sido en este caso esa respuesta por parte del Estado? Hay una esperanza que no sabemos con exactitud si se va a constituir en tal cosa, que es lo que llaman la cesión de derechos de pago de los certificados, o en términos ingleses le llaman factoring o factoraje, que consiste en que el Ministerio de Economía me autorice con su garantía de estatal de que yo le pida a un banco que me pague el certificado que he ejecutado a un determinado plazo. El banco me va a pagar, vamos a poner un certificado de 1.000 millones de guaraníes. El problema no resuelto ahí, que no sabemos cuál es la idea que ellos manejan, porque hace un mes que nos hablaron de esa posibilidad. Figura también en la ley de presupuesto esa posibilidad, la ley de presupuesto de la Nación. Y no sabemos cómo se pretende, quién asume el costo financiero de eso, porque yo puedo irme al banco y decirle, pagame, el banco, el Estado se hace cargo, pero quién asume los intereses todavía no está conversado, y para nosotros debería de asumir el gobierno, porque es el gobierno el que se demora en el pago, ¿verdad? Igualmente, si no hace eso con los bancos, tiene que pagarle en algún momento a las empresas, porque así dicen los contratos. Y así, en los casos anteriores, los contratos anteriores se referían a las leyes. No son, vamos a decirle, ideas de los contratados que somos nosotros, sino es parte de la regla. Bueno, y eso se estima que habrá 150 millones de dólares más o menos, como un apoyo adicional dentro del flujo, a más del flujo de caja que pueda darnos el Ministerio de Economía, y que tampoco sabemos. Últimamente está en el orden de los 40 millones de dólares, 30 y tantos millones de dólares al mes. Pero lo que se produce cada mes es más volumen. Entonces cada mes va quedando un saldo sin pagar que se suma a la deuda anterior y se vuelve bien complicado. Y si uno proyecta eso a finales de este año, no ve una posibilidad de sostener. Se volvería insostenible a menos que se encuentre soluciones. Así mismo, bueno, ingeniero, gracias por tu tiempo y nos quedamos pendientes a la reacción de las autoridades acerca de este tema tan preocupante. Sí, quiero señalar nomás que las intenciones del gobierno y del presidente en particular van siempre hacia el desarrollo, la construcción de obras necesarias. No se construyen pistas de baile, se construyen hospitales, se construyen escuelas, se construyen rutas, se construyen líneas eléctricas que son absolutamente necesarias para la población, para el desarrollo, para que crezca el país. Y bueno, eso merece una atención de parte de las autoridades económicas, darle soporte a lo que el gobierno y su principal responsable, que es el presidente de la República, que nos da esperanza permanentemente. Necesitamos que eso se refleje en una efectiva ejecución de un presupuesto razonable y que abarque lo comprometido. Así mismo, gracias ingeniero por tu tiempo, que tengas buen resto de jornada. Gracias a ustedes. Lo que decía el ingeniero Isacio Vallejos de Cavialpa, bueno, preocupante acerca de la deuda también con las vialeras, 360, y esto puede irse aumentándose en cuanto a la falta de pagos. Exactamente, bueno, ya varias obras que se vieron afectadas, como bien lo decía el propio ingeniero, algunas suspendidas en su totalidad y otras que están trabajando mínimamente. Hablamos de obras que tendrían que ya estar terminándose o avanzando, pero que lastimosamente está trabajando con la mínima cantidad de obreros y también la mínima cantidad de inversión, teniendo en cuenta esta deuda millonaria de 360 millones de dólares a las empresas constructoras.